Bien, ahora vamos a ver magnitudes inversamente proporcionales. Veamos en qué consisten estas magnitudes inversamente proporcionales. Vimos en el caso anterior de magnitudes directamente proporcionales, es decir, las magnitudes, las dos aumentaban o las dos disminuían. Ahora vamos a ver las inversamente proporcionales, en donde una aumenta y la otra disminuye y viceversa. Es decir, una disminuye y la otra aumenta. Por ejemplo, tenemos el caso de trabajadores que hacen la construcción de una obra. ¿Así? Un trabajador emplea 18 días, pero si ponemos dos trabajadores, el tiempo tendrá que disminuir a 9. Si ponemos 3 trabajadores, va a disminuir a 6. Si ponemos 6 trabajadores, va a disminuir a 3. Si colocamos nosotros 18 trabajadores, entonces eso se reducirá a un día. Como pueden ver aquí, observar, esto va creciendo y esta otra va decreciendo. Entonces, eso es una cosa importante. Mirar cómo uno va sucediendo con el otro. Aquí lo hemos multiplicado por 2 y a este lo hemos dividido entre 2. Da 9. Entonces vemos de que lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, lo hemos multiplicado por 3, aumenta, lo dividimos entre 3 y nos queda 6. Aquí lo que estamos haciendo, lo multiplicamos por 6 y lo dividimos entre 6, eso nos da 3. Lo multiplicamos por 18 y lo dividimos entre 18, eso nos da 1. Como pueden ver, crece en la misma proporción que disminuye. Eso es lo que identifica a estas magnitudes inversamente proporcionales. La definición nos dice que dadas dos magnitudes o dos cantidades, x y, varían inversamente proporcionales cuando al crecer la primera, x, la otra, y, decrece en la misma proporción y viceversa, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Se observa que las magnitudes no solamente pueden aumentar y disminuir, sino también pueden disminuir y aumentar en la misma forma. Por ejemplo, veamos, 4 pintores trabajan 12 horas en terminar de pintar un edificio. ¿Cuánto tardarán en pintar el mismo edificio 16 pintores? Entonces observamos primero la interpretación. 4 pintores, 12 horas. 4 pintores. 16 pintores, aumentamos los pintores, entonces las horas tendrán que disminuir. Entonces, rápidamente esto tenemos que hacer este análisis y decir, se trata de de magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, para resolver ahora usamos la regla de 3 simple inversa, que consiste en lo siguiente. Un caso similar al anterior, de las directamente proporcionales. Aquí tenemos nosotros el número de obreros, una variable, y la otra, el tiempo. 4 obreros trabajan pintando 12 horas. 16 obreros aumentó, por esta más, aumentaron los obreros. Entonces, las horas tendrán que disminuir. Como se observa, aquí aumenta en un lado, disminuye en el otro. Si aquí aumenta, aquí tendrá que disminuir. En cambio, en las directamente proporcionales, había la posibilidad de que los dos sean más o los dos sean menos.
que los dos aumenten o que los dos disminuyan. Aquí, una aumenta, la otra necesariamente tiene que disminuir. Y el algoritmo, o sea, el procedimiento que se sigue, se multiplica horizontalmente. Entonces tengo 16 por x, 16x, igual a 4 por 12 horizontalmente. En cambio, en el caso directo, se multiplicaba en cruz. En el inverso, se hace en forma horizontal. Entonces, de aquí se despeja x, 4 por 12 son 48, entre 16, x nos da 3 horas. Claro, ha disminuido el número de horas porque han aumentado el número de obreros, está aumentando, hacen más obreros, lo tienen que hacer más rápido, en menos horas. Entonces, en esto consiste este tipo de problemas de magnitudes inversamente proporcionales. Aquí tenemos otro ejemplo. Dos trabajadores emplean 32 horas para terminar una tarea. ¿Cuántos trabajadores se requiere para que realicen la misma tarea en 4 horas? Entonces, dos trabajadores, interpretar el problema, dos trabajadores emplean 32 horas. ¿Así? Entonces, nosotros ahora, dice, en 4 horas, antes era 32 horas, ahora ha disminuido. Entonces significa de que si ha disminuido las horas, los trabajadores tienen que aumentar. Entonces se observa que se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Y entonces seguimos aplicando la regla de 3 simple inversa. Recuerden que para el caso directo era directa, para este caso es inversa. Entonces, número de trabajadores, tiempo empleado. Dos trabajadores hacen la obra en 32 horas. 32 horas. ¿Cuántos hombres deben trabajar para que la obra se termine en 4 horas? Entonces vemos de que aquí las horas disminuyen. Entonces, los trabajadores tienen que aumentar para que sea más rápido, en menos horas. ¿Así? Esto es una cosa importante que se den cuenta. Entonces, menos, más. Luego se aplica el algoritmo horizontalmente, x por 4 igual a 2 por 32, y entonces x es igual a 2 por 32, 64 entre 4, y x nos da 16 horas. En realidad aquí no son 16 horas, hay un error, ¿no? Este no es 16 horas, sino 16 trabajadores. 16 trabajadores. 16 trabajadores. Entonces, como pueden ver ustedes, aumenta el número de trabajadores a 16 y las horas disminuyen a 4. Entonces, esto es como se observa, ¿no? Veamos otro ejemplo. Dos trabajadores emplean 32 horas en terminar una tarea. ¿Cuántos trabajadores se requiere para que realicen la misma tarea en 4 horas? Bien, entonces interpretamos el problema. Este ejemplo ya lo vimos, ¿no? Dice, se tiene un rectángulo con área constante. Este es un rectángulo y este es un rectángulo. El área que hay acá es igual al área que hay acá. El dibujo no aparece, pero eso es lo que dice el problema. Se tiene un rectángulo con área constante. Significa que esta área es igual a esta área. La longitud del rectángulo varía inversamente proporcional al ancho. La longitud y el ancho.
Si la longitud del rectángulo es de 20, si este es de 20, y el ancho es de 8, encontrar la longitud, esta longitud, si el ancho ahora es de 25 metros. Entonces, interpretando el problema, el área del rectángulo es la misma, no varía para ambos. El área del rectángulo se calcula multiplicando el largo por el ancho. Entonces, para el primer rectángulo, el largo es de 25. El largo, vamos a ver, si el largo del rectángulo es de 20, y el ancho es de 8, no es de 25. Vamos a corregir. Entonces, si el largo es de 20, la longitud es de 20 y el ancho es de 8, entonces ahí están los datos. El segundo rectángulo tiene una longitud desconocida, x, y un ancho de 25 metros. Ahora sí está bien. Bien, entonces aplicamos nosotros el algoritmo de la regla de 3 simple inversa. Entonces tenemos el largo y el ancho. Aquí debe colocarse los anchos y aquí los largos. Para el primer caso, 20 metros de largo, 8 de ancho. ¿Cuántos metros acá de largo si el ancho es 25? Como vemos, aumenta aquí el ancho y por lo tanto aquí tiene que disminuir. Y ahora sí aplicamos la regla de 3 simple inversa. Horizontalmente, x por 25 son 25x igual a 20 por 8. Y eso nos da 8 por 20 es 160 sobre 25 y nos da 6,4. Efectivamente, de 20 metros ha disminuido a 6,4 metros. Aquí tenemos otro problema. Dice, una brigada, es decir, un conjunto de 8 constructores, en la cual trabajan todos con la misma eficiencia, ejecutan una cierta hora trabajando 20 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra 10 constructores? Entonces interpretamos el problema. 8 constructores hacen la obra en 20 días. 10 constructores harán la obra en X días. Se deduce que la magnitud es inversamente proporcional. Es decir, tenemos nosotros aquí menos días, entonces tendremos que emplear más hombres, más constructores. ¿Así? Entonces, es inversamente proporcional. Arreglamos la regla de 3 simple. Número de constructores, tiempo en días. 8 constructores hacen la obra en 20 días. 10 constructores hacen la obra en X días. Observamos de que los constructores han aumentado más. Entonces, el número de días debe de disminuir. Aplicamos horizontalmente 10 por X igual a 8 por 20. X igual a 2 por 8, 16 entre 10. Esto nos da 16 días. ¿Ven? Es sencillo. Aquí tenemos otro problema. Dice, si un tren recorre 300 kilómetros a velocidad constante de 60, y si la velocidad fuese de 100 en lugar de ser de 60, ¿qué tiempo emplearía? Claro, si se va más rápido tendrá que emplear menos tiempo. Entonces, ya se nota que es una relación inversa. Interpretando, la variable velocidad, las variables son velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo. El desplazamiento es el mismo para ambos. El desplazamiento es 300 kilómetros. Significa de que uno lo hace a 60 kilómetros y el otro lo hace a 100 kilómetros por hora, ¿no?
a 60 km por hora